necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar. Fuego de Dios derramarás y mi alma te pedirá. Fuego de Dios, queremos fuego de Dios. Abre los cielos, envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar. Fuego de Dios derramarás y mi alma te pedirá. Fuego de Dios, queremos fuego de Dios. Abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Has hecho en mí, te debo lo que soy. Quiero decirte hoy que agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Por eso con esta canción queremos pedirte fuego de Dios. Queremos fuego de Dios. Abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Fuego de Dios, queremos fuego de Dios. Abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Dios le bendiga, mis hermanos, ¿cómo están en esta noche? Les agradecemos a todos por su puntualidad, por acompañarnos en esta noche y vamos a agradecerle a Dios por todo lo que nos has dado hasta el momento, pero vamos también a iniciar con las peticiones que las personas
quieren que todos unánimes hagamos juntamente con ellos. Entonces, pues, primero vamos a agradecerle al Señor. Amado Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, para agradecerte por este momento, para agradecerte por tus infinitas misericordias, por tu bondad, por tu amor, por la sabiduría que tú derramas a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la palabra que hoy vamos a escuchar, de la cual todos aprendemos un poco, Señor, que tú seas colocando esa palabra en nuestros corazones para que allí sea germinando y dando buen fruto, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, por cada uno de los hermanos que están sintonizándonos, Señor, por sus familias, porque tú los has guardado en paz, en salud, Dios amado, porque tu bendición y tu mano no se ha cortado para con cada una de estas familias, amado Padre. Y también queremos presentar cada una de las peticiones que algunos miembros de nuestra comunidad tienen, Señor. Te pedimos, el hermano Isaí Pedrosa Quintero pide oración y seguridad, protección y paz en su trabajo, amado Padre Celestial. Te pedimos que tú seas acercándolo a él, a sus compañeros de su trabajo, Señor, a todos allí en ese sitio, que sea de bendición para ellos y que pues logren ejercer sus tareas sin ningún problema, sin ninguna interferencia, sino que tú seas guardándolos, Padre Celestial. A Sara Saldaña pide oración por su casa y por puertas de bendición, amado Padre Celestial. Sabemos que tus puertas de bendición fueron abiertas hace más de 2000 años para cada uno de nosotros, pero que tú seas dándole la sabiduría para que ella escoja la mejor opción para ella, que considere que sea la más acertada, que no la aparte de ti, Señor, y que sea de bendición para ella y para los suyos. Sebastián Trujillo pide oración por su mamá, que está cumpliendo años hoy, la hermana Aurora Mulcue. Padre Celestial, bendecimos la vida de nuestra hermana Aurora en este nuevo año que inicia para ella, Señor, que sea un año de bendición, que lo que haya sucedido en este 2020 no sea a propósito para cortar tu bendición sobre la vida de ella y que ella sea viendo tu gloria con sueños cumplidos, nada de sueños frustrados en su vida, en la vida de su familia, en lo que ella desea, Señor, que tú seas dándole como regalo de cumpleaños a ella, amado Padre. También nuestra hermana Mariela Rodríguez, ella el día de mañana tiene una operación en su ojo debido a un cáncer y a un desprendimiento de retina. Entonces le pedimos a todos los hermanos que también ahí quienes puedan le manden una palabra de fortaleza a nuestra hermana Mariela, que se dé cuenta que no tiene que tener miedo, y vamos a estar todos unánimes orando por ella. Amado Señor, Dios de la gloria, presentamos esta cirugía que nuestra hermana va a tener el día de mañana, Señor de la gloria. Esté tú colocando las manos en esos médicos, Señor, que seas tú preparando absolutamente todo para que salga conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que quites todo miedo, toda incertidumbre del corazón de mi hermana, que como tu palabra lo dice, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento en estos momentos de circunstancia por los cuales imagino, Señor, que es difícil para mi hermana, Señor, su temor, su incertidumbre, de pronto su duda, Señor, que ella sienta ese amor de parte de todos nosotros apoyando su fe de que tú harás una obra poderosa en su vida. Nuestra hermana Mari Barón pide oración por sanidad de las familias Arias, Zamudio y Barón. Amén. Sí, Señor, creemos, Señor, en tu sanidad, en la sanidad que tú tienes para estas personas, para estas familias, que sea motivo de regocijo para todos, que sea motivo para levantar la fe de todos, lo que tú harás en estas familias, Padre Celestial. Gracias, Señor de la gloria. También nuestra hermana Gina Sepúlveda pide oración por Edwin Quintero, por conversión. Amado Padre, Señor, pedimos, Dios de la gloria, que tú seas colocando en su corazón ese querer como el hacer, que tú seas hablándole, Señor, irrumpiendo su paz en todo momento, que sea el pensamiento tuyo en su vida, que tú seas redarguyendo sobre paz, sobre justicia, sobre juicio, Señor, para que tú, Señor de la gloria, seas hablando a su corazón y esta persona llegue a tus pies. Por la hermana Yolanda Caicedo pide sanidad y liberación de su hija Milena Betancourt. Amado Padre Celestial, cualquier atadura que esté pasando mi hermana Milena Betancourt,
la hija de mi hermana Yolanda, Señor, la rompemos en el nombre poderoso de Jesús y que ella vea, Padre Celestial, que tú eres más poderoso que cualquier atadura, Señor de la gloria, que ella sea libre, Señor, de cualquier cosa que esté afectando su relación con su mamá, su relación con su familia, Padre Celestial, y que sea viendo tu gloria, Señor, en la vida de ella y que sea sana, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, pues vamos a hacer como un recorderis de lo que él les estaba hablando el día martes acerca de la justicia de Dios. Esta es la segunda parte. En la primera parte habíamos visto que la justicia de Dios y nuestra justicia humana son dos cosas completamente diferentes, que mientras la justicia de Dios se basa en su bondad y en su amor, y veíamos el ejemplo en Mateo número 20, en donde él llama a esos jóvenes y les dice, vengan a trabajar a mi viñedo, y les dice, a los primeros les dice, con ustedes acuerdo 1 denario, y después a los demás les dijo que les iba a dar lo que era justo, y como este padre de familia, al final, que las otras personas dijeron, bueno, yo me esperaba más, ya que tú nos dijiste pues que nos ibas a dar 1 denario, pues sí, pero pues estos trabajaron muy poco. Y el padre de familia le dice, ¿eres tú envidioso de que yo soy bueno? Entonces trata también de que su justicia se basa en un sentimiento de bondad, de compasión hacia otros, que al final es lo más importante para él. En cambio, en nuestra justicia humana, todo se basa en méritos, en obras, en lo que yo soy capaz de hacer y soy capaz de lograr por mi propia cuenta. También veíamos que el apóstol Pablo hablaba acerca de que por gracia de Dios es que nosotros somos salvos, no por mano de hombre ni por obra de la ley de la justicia humana, ya que de ser así, si nosotros fuéramos ser salvos de este modo, el Señor Jesucristo habría muerto en vano. Eso no lo dice en Gálatas, Gálatas 2:21. Vimos acerca del ministerio de la reconciliación, y ese sí quiero que vayamos y lo oramos en 2 de Corintios para tenerlo presente. 2 de Corintios capítulo número 5, de los versículos 18 al 21. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículos 18 al 21, y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en Cristo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y basado en esto vimos diferentes ejemplos de cómo la justicia humana es completamente diferente, y también nos habla de un ejercicio de obras que nos llevarían a una supuesta justificación, la cual ante los ojos de Dios, y que fue absolutamente notable, el hombre no logró. ¿Sí? Por esta razón el Señor Jesucristo tuvo que venir aquí a la tierra a hacerse cumplidor de la ley, para que por medio de esa ley nosotros fuésemos redimidos, ¿sí? Y ya que nosotros somos redimidos, entonces fuimos hechos salvos por medio de las obras del Señor Jesucristo, y no por las nuestras, porque las nuestras no lograron absolutamente nada. Y para hoy les había dicho que íbamos a ver acerca del remix. El remix es ese sentimiento de justicia humana unido con la justicia de Dios. Pues uno diría, bueno, sí, no está como tan mal, como la gente dice que no, que la gente se salva y mantiene su salvación por medio de cuántas veces ora al día, de cuántos ayunos hace, de cuántas personas predica y se convierten, y todo este tipo de obras que a la final son o expresan un mérito que el Señor Jesús nunca nos pidió. No quiero que me malinterpreten, sino que quiero que se conecten conmigo supremamente bien, para que veamos el estudio de la palabra del Señor y lo que Dios realmente dice acerca de nosotros, y cómo a este remix de justicia divina y justicia de Dios lo he llamado el evangelio que yo no quiero vivir, el evangelio del que yo
no quiero escuchar. Y yo sé que hay muchos jóvenes, muchas personas, adultos, ancianos, que también se pueden sentir identificados conmigo, entonces de esa forma lo he llamado yo. Uy, estoy intentando no gastar mucho tiempo, pero bueno. Entonces, pues basados en esto, en este remix, quiero acentuar en lo que habíamos hablado también el día martes acerca de Isaías 64:6, en donde dice, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y yo decía, bueno, hay muchas formas que la gente considera que puede mantener su salvación, de las cuales mucha gente incluso hasta predica acerca de pacto, de no sé qué, y un montón de cosas que sinceramente para mí no tienen sentido. Y como yo quiero ayudarles a ustedes a que vayan conmigo en la palabra con respecto a lo que se dice de estas cosas. En primer lugar, quiero que vayamos a Gálatas, capítulo número 2, versículos 16 al 21. Gálatas 2, versículos 16 al 21. Y dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Oigan bien que no es la fe del hombre, es la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros nos hallamos pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Y quiero que leamos este versículo en otra versión para que nos quede un poco más claros. Yo mirando las diferentes versiones se me hizo más clara la Reina Valera contemporánea y dice así el versículo número 17. Y si al buscar ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿será por esto Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Y pues con esto, era la versión, nueva versión internacional, Y dice así, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Entonces vemos muchas corrientes filosóficas, muchas corrientes que pretenden llamar el evangelio, en donde nos dice, vea, está bien, si usted peca, está bien, o sea, es normal, sígalo haciendo, no pasa nada, que igual usted ya es salvo. Y vemos en realidad muchas cosas de esas que nos están diciendo a nosotros, usted es santo, santo por siempre, santo para siempre. Y aunque esto tiene un cierto fondo de verdad, no es tan así. Porque en muchos versículos de la Biblia, que también veremos a continuación, nos dice a nosotros que no nos entreguemos a nuestras concupiscencias, en donde nos dice que no actuemos de cierta forma que va a mostrar lo contrario a la salvación que el Señor puso en nosotros. Y me llamaba muchísimo la atención esto que dice, y si buscando ser justificados en Cristo, o sea, nosotros las personas buscábamos ser justificados de alguna forma. En el Antiguo Testamento se basaba más por méritos, por obras, por sacrificios, por cumplir los estatutos, mandamientos y decretos. En estas cosas las personas buscaban ser justificadas a punto de llegar hasta a lograr una salvación. Dice aquí, continúa diciendo, también nosotros somos hallados pecadores. O sea, incluso dentro de la justificación de Cristo, nosotros también somos hallados pecadores. Pero esto quiere decir que que el Señor Jesucristo es ministro de pecado, o sea, que aprueba el pecado. En ninguna manera, dice. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Aquí me habla de una comparación entre la ley y la justificación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Una vez nosotros somos muertos a la ley,
morimos a la ley y debería mantenerse de esa forma, a fin de vivir para Cristo, o sea, a fin no de vivir en mis propias cuentas y en mis propios méritos o en mi propia manera de justicia, sino en la justicia que nos habla en 2 de Corintios, la justicia de Dios, a fin de que seamos el reflejo de eso. Versículo número 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, ahorita lo que somos, esta carne y hueso, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y quiero que vayamos inmediatamente a Gálatas capítulo número 4. Gálatas capítulo 4, versículo número 4 al 7. Y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, el Señor Jesucristo, que nació bajo los regimientos de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, absolutamente toda la humanidad, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces nos habla de aquí de que en realidad las obras humanas fueron absolutamente obsoletas, no sirvieron de nada, para nada. O sea, si usted quiere ser salvo por sus propias y hace una lista de cuántas veces ora al día, de cuántas veces ayuna a la semana, al mes, sencillamente vas a ser un fariseo más, de los cuales el Señor Jesucristo les dijo a ustedes: sepulcros blanqueados, generación de víboras, porque eran personas que expresaban y hacían las obras de la ley conforme a la ley, pero no actuaban conforme a la justicia de Dios, porque el hombre no conocía la justicia de Dios. Es más, es la hora que el hombre como ser humano, no como género, sino el ser humano le cuesta entender ese concepto de que ya no soy un esclavo. El esclavo era rendido ahí todo el tiempo bajo la ley, porque la ley era la que lo condenaba a la persona. Tampoco esclavo del pecado, como ya también nos dice en otros versículos que también tocaremos quizás más adelantico. Ya no somos esclavos de ese pecado, ya no somos esclavos de esa ley, sino somos justificados bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo número 6. Si están tomando nota, yo de verdad les aconsejo que tomen nota, porque esto es un estudio que a mí me costó varios días, porque en realidad toca escudriñar la palabra del Señor, nunca comer entero. Si yo les estoy diciendo algo, ustedes verifiquen todo lo que yo les digo, verifíquenlo. Dice Romanos capítulo número 6, yo tomo agüita. Versículos 12 al 14. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y con esto yo toco algunos temas de algunas personas que de pronto le dicen a uno, cuando lo escuchan hablar ese tipo de predicaciones, dicen: no, pero es que usted está diciendo que entonces está bien pecar, porque si no es por obras que nosotros somos salvos, entonces la oración para redimirnos de nuestros pecados no es útil. ¡Ey! Lean lo que está en la Biblia, que si usted me llama de esa forma, usted no está prestando atención a lo que dice la Biblia.
Yo le estoy hablando de hechos, de que nuestra justicia no es por medio de méritos humanos, o sea, todas las veces que usted ore, eso no lo va a hacer usted más salvo, ni lo va a hacer usted más santo. Déjeme decirle que eso ya lo hizo el Señor Jesucristo hace más de 2000 años, en donde nos quitó ese yugo y esa carga. Pero también nos dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, en esta carne, ¿sí? Porque muchas veces las personas y el cristiano se enfocan en la justificación más allá de la salvación, una vida eterna. Pero acá lo que la Biblia me habla a mí y el Evangelio me dice a mí es de las obras, de lo que vivo yo aquí en la carne, en cuerpo, en esto, no en el más allá. Que sí, o sea, yo entiendo que sería bonito uno pasearse en calles de oro y ver el mar de cristal. A mí me gustaría personalmente zambullirme en esa vaina, pero sinceramente no es algo que el ser humano comprenda, ¿sí? Basado en eso yo digo, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios bajo la justificación que Él hizo en nuestras vidas, aquí en la tierra? Más allá de una oración, más allá de un ayuno, más allá de que la gente venga a la iglesia, más allá de los diezmos, más allá de esas obras que nosotros en realidad deberíamos hacer sencillamente porque en nosotros no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal, en que nosotros somos miembros, somos personas, somos instrumentos de justicia delante de los ojos de Dios. Más allá de ese tipo de acciones que la gente las considera como más santas, usted puede lograr la mayor perfección, usted puede llegar a ser mejor cristiano con este tipo de acciones cuando no es lo que realmente la Biblia me está diciendo a mí. En primer lugar me dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Me habla a mí de una decisión, de que yo decido si el pecado se enseñorea sobre mí, pero me estaría diciendo cómo vea mi vida. No tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido que su merced deje reinar el pecado cuando usted ya no está bajo la ley, usted está bajo la gracia. Esa gracia te quita a ti el yugo, lo abre, mejor dicho, lo abre. Y usted lo único que tiene que hacer es quitárselo, echarlo fuera. Hablarlo, pues eso es un poco más fácil que practicarlo en cuanto a temas como el perdón, como hay personas que quieren orar para que su ministerio crezca, fluya, que su ministerio, y uno dice, pues es que en realidad el Señor Jesucristo ya quitó ese yugo, sencillamente tú eres quien decide ser un instrumento de justicia. Ahí nos dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como instrumento, como vivos entre los muertos, esas personas que sienten cargas por la vida, que no se diferencia un cristiano pues iba a decir otra cosa, de un católico, pero no, de una persona en general que no se diferencia, de una persona que sencillamente no tiene la fe en el Señor Jesucristo. No hay diferencia hoy en día. Las personas que de pronto nos representan en diferentes formas, ya sea como jefes, ya sean como personas miembros como personas miembros de la política, como personas en general, el cristianismo no está siendo representado por sus obras de justicia, sino sencillamente por su egoísmo, su vanagloria. Yo soy cristiano, soy más santo que todos ustedes y no me junto con ustedes. De que yo soy cristiano y yo tengo la razón. ¿Sí? Entonces vivimos en esa doble moral de la cual es aquí en la Biblia no me está hablando. Me dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y con eso, uno entonces se preguntará, bueno, si no es por obras, si no es la oración, si no es el ayuno, si no es lo que a mí me hace salvo, si no es lo que me mantiene a mí salvo, sí, que de pronto la gente dice, no, es que yo voy a llegar al cielo y el Señor me va a pedir cuántas veces lloré al día, me va a decir, usted no oró lo suficiente, usted no ayunó lo suficiente, y que en realidad todas esas obras el Señor no las toma como tal, como en cuenta, porque es más, nos habla de un ejemplo de una persona que dice, yo en tu nombre echaba fuera demonios, yo en tu nombre hacía, deshacía, y el Señor le dijo, apartado de mí, yo no te conozco, porque lo que hizo fue basar su justificación en sus obras, mandó en su fe, y una fe que ni siquiera es nuestra, es la fe de Cristo. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque la Biblia a mí también me dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? También me dice
quiero que vayamos básicamente, principalmente por ese versículo que nos dice, bueno, pues entonces es una fe, pero una fe sin obras es muerta, exacto, y es que es cierto, una fe sin obras es muerta, pero quiero que vayamos a Hebreos, capítulo número 7, Hebreos capítulo número 7, versículos 26 al 28. Hebreos 7, 26 al 28. Hebreos 7, 26 al 28. Y dice así: oigan esto tan poderoso, hermanos, si ustedes tienen donde escribir, escríbanlo, estudienlo de verdad. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando del Señor Jesucristo, nos convenía a nosotros, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, hablando de su rectitud en cuanto a los términos de la ley humana, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, hablando de los sumos sacerdotes terrenales, llamados por Dios desde el libro de los Éxodo, donde comienza a llamar a las personas, de Levíticos, ¿verdad? Levíticos, perdón. Desde el libro de Levíticos, en donde ya nos comienzan a hablar de la tribu de los levitas, que están llamados a ejercer delante del Señor los sacrificios, entre otras cosas. Nos está hablando acá específicamente de que no tiene necesidad, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque pues como la ley lo decía, el sumo sacerdote tenía que primero presentarse ante Dios, limpiarse sus de sus pecados antes de hacer los sacrificios por el pueblo, era como se mandaba. Pero entonces acá nos habla de un sumo sacerdote que nos convenía a nosotros, que no tenía necesidad de ellos, ya que de por sí él era completamente puro, como lo dice acá, y hecho más sublime que los cielos, hablando del mismísimo Dios. Y dice, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. La ley de la cual estábamos nosotros regidos, bueno, nosotros no, porque yo no, personalmente no nací bajo esa ley, pero que esas personas estaban naciendo debajo de esa ley. Esa ley constituía a las personas que eran capaces de decirte, eres libre por tus pecados. Esas personas tenían que librarse primeramente de sus pecados. Entonces nos dice acá que el Señor Jesucristo hizo el sacrificio una vez por todas. Una sola vez. Esto que la gente repite y repite la oración de salvación, no lo comprendo, porque fue una vez por todas. Fue una decisión que se hizo una vez por todas. ¿Sí? Que si tú recaes es porque lo que aplicaste lo opuesto a lo que nos dice en Romanos, que usted se entrega a que reine sobre usted y more sobre usted el pecado. Es completamente diferente. Pero entonces acá nos dice, una vez por todas, porque la ley, o sea, donde estaban estas personas, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, personas que necesitaban primero un sacrificio por sus propias manchas, por sus propios pecados. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, la del Señor Jesús, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Por eso nos dice, este sumo sacerdote nos convenía. ¿Sí? Y basado en lo que les dije de que una fe sin obras es muerta, sencillo, el sumo sacerdote era ¿qué? Una persona que estaba delante del pueblo, que decía lo que Dios quería para las personas, que les perdonaba sus pecados, que practicaba la ley, entre otras cosas. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor con respecto a nuestras obras? ¿Sí? Ya que, como le estoy afirmando, no es por obras, sino es por la gracia de Dios. Vemos en Gálatas, capítulo número 5, versículos 22 al 26, dice,
Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, oiga bien, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es lo que nosotros vamos a llegar el día de mañana a decirle delante del Señor. Esto es lo que Él nos va, en el día final del juicio, esto es lo que Él nos va a rendir, no nos va a decir cuántas veces usted oró, cuántas veces usted ayunó, cuántas personas usted salvó. Y ojo, quiero que se conecte muy bien conmigo porque no quiero que me malinterprete. Pero dice ahí, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a los otros, envidiándonos unos a los otros. Aquí es donde comienza mi paradoja con muchas veces en las que la gente refleja y vive su evangelio. Y es ese sentimiento de evangelio propio. Salvación, mía. Vida eterna, mía. Justificación y redención, mía. Mi relación con Dios. Y es todo yo, todo, la salvación se basa en cuántas veces tú ores, en cuántas veces tú, y aquí es donde yo comienzo a tener un problema con ese tipo de cosas, porque aquí desde una vez me empieza a decir más el fruto del amor, más el fruto del Espíritu es el amor, es un solo fruto, ese fruto es el que le entrega a las personas la capacidad de obrar por otros. Oiga bien que aquí es donde yo de verdad tengo mi problema con mucha gente. O con las predicaciones de muchos. Y es que dicen eso, es como que basan toda su vida en la religiosidad, pero entonces se olvidan de las cosas que el Señor realmente nos enseñó a nosotros a hacer por otros. El verdadero significado del ministerio de reconciliación que nos hablaba en 2 Corintios capítulo número 5. El verdadero significado de ir y predicar el Evangelio. Cuando nos habla en Isaías 61 de que liberar a las personas, a los oprimidos, más el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a predicar a los abatidos, a proclamar apertura de cárcel, y todas esas cosas que oigan bien, no se tratan de usted ni de mí, ¿sí? ¿Sí? Se tratan de alguien más, jamás de mí. Y nunca fue por mí, fue por todos, ¿sí? Y aquí es donde yo le dije a mi amigo que yo lo iba a citar. El día de ayer hablamos en la célula y un miembro de la célula, Meyer, dijo lo siguiente: las personas deberían recibir charlas de insuperación personal. Y me quedó sonando eso, insuperación personal, insuperación personal. Estamos en una sociedad donde si tú eres competitivo, eres bueno. En el mercado laboral te piden competencias. En donde la forma en la que nosotros tenemos que vivir nuestra vida es si soy el mejor. Si no eres el mejor, entonces eres un ¿cómo le dicen? O sea, que no es jefe, sino un empleado. Entonces tú tienes que tener tu propia empresa, porque esa es la competencia, es el mercado competitivo. Entonces no tienes una empresa y no eres emprendedor, eres un empleado, entonces no eres tan bueno como aquel que sí es emprendedor. Y todo se basa en una competencia tan dañina. Y lo que decía esta persona era lo contrario, decía la gente necesita saber que tú no eres especial, que tú vales mucho, sí, pero hay mucha gente que es como tú. Que tu labor y mi labor es obrar en una sociedad por todos. Que no se trata en cómo tú te sientas solamente, que se trata en cómo tú haces sentir a los demás. Muchas veces la gente justifica sus actos de depresión, de ansiedad, de lo que sea. Lo justifican es porque yo me siento así o ustedes me hacen ser así. ¿Y dónde está Dios metido en todo eso? Alguien que me explique. ¿Dónde está Dios ahí? No, pero eso sí, oremos y ayunemos y hagamos y prediquemos y no sé qué, porque eso es lo que a mí me trae la salvación, pero esos frutos de la salvación,
nada por aquí, nada por allá. Y sinceramente yo eso es con lo que tengo muchísima controversia. Y que sinceramente me parte a mí el corazón. Se me parte, se me rompe. Decir, madre mía, ¿no están cansados de tener que vivir un evangelio como siempre? ¿No están cansados que le diga, hermano, cásese? ¿No está cansado de vivir en ese evangelio tan mediocre? ¿No está cansado de que siempre busque al Señor Jesucristo únicamente cuando necesita una oración? ¿No está cansado de, no sé, darle un ejemplo tan mediocre que si una persona cae, como se suele decir, el pueblo cristiano es el único que le cae encima a los soldados que están heridos? Ahí yo tengo mi problemilla, ¿no? Y dice en Primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículos número 20 y 21. Dice así, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Punto. El que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? O sea, literalmente yo veo a mi papá, veo a mi mamá, veo a Naomi, veo a Darling, yo los veo. Si no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Me perdí. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a Mateo capítulo número 22. Mateo capítulo número 22, versículos número 34 al 40. Mateo capítulo número 22, versículos 34 al 40. Dice así, entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron de una, y unos de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, oiga bien que el que le preguntó fue el de la misma iglesia. O sea, uno se encuentra mucho cristiano que es controversial. Y le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y vamos a Romanos capítulo número 13, para que se den cuenta que yo lo que les estoy diciendo no me lo estoy inventando. Romanos capítulo número 13, versículos número 7 al 10, dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí es donde está el punto que yo siempre quiero, y a mí me cuesta. Cuando me dicen, usted es salvo, usted mantiene su salvación por medio de sus obras, de sus actos, y de sus oraciones y de sus adoraciones y de la gente que usted salva. Aquí me dice que la ley se resume en esto, en el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor. ¿Y qué me dice la Biblia en Primera de Juan 4? Que el amor no es aquel únicamente que expreso a mí mismo. Y yo lo decía el martes pasado, la sociedad nos ha contaminado tanto y nos ha tergiversado tanto el significado de amor. Te enseña que te debes amar a ti mismo, ¿sí? Entonces es el que no puede amarse a sí mismo, ¿cómo puede amar a alguien más? Y a mí la Biblia me habla de algo completamente diferente. Y sinceramente yo lo aplico en muchos ámbitos de la vida cristiana. Es porque la sociedad de hoy en día grita por ayuda, grita por amor, grita por paz, grita porque necesitan algo diferente más allá de un egoísmo y de una vida por mí, que es lo que vemos estampado en la corrupción, vemos estampados en el egoísmo, y que esas cosas y esos actos están dentro de la iglesia. Entonces dice en la palabra del Señor que el amor no hace mal al prójimo. Entonces a mí me habla de una justificación y de que me hizo a mí justicia de Dios.
Esa justicia de Dios se basa en un sentimiento de bondad y amor que Dios primeramente tuvo contigo y conmigo para que nosotros hablemos del ministerio de la reconciliación, en donde ese ministerio de la reconciliación es Dios tiene enemistad contigo, Dios no tiene enemistad con tu pecado, Dios tiene enemistad con nada, sencillamente tú reconcíliate con Dios, cambia esa manera de vivir, deja de ser esclavo de ese pecado porque el Señor ya te dio a ti el poder y la autoridad de ser llamado libre, de ser hijo de Dios. De que no seas esclavo ni de la ley ni del pecado, sino seas hijo completamente libre delante del Señor. Pero esa libertad está condicionada a cómo tú haces algo por alguien. Si nosotros fuéramos salvos para nosotros mismos, y de nuevo voy a tocar el tema de la vez pasada, que la gente le dice que, no sé, y yo lo he escuchado, la verdad es que es lo que me cuesta más que yo lo he escuchado, que dicen, ay, es que esa persona es homosexual y tiene VIH, SIDA, ay, qué asco. Es que esa persona es un joven que se intentó suicidar, ay, ¿y cómo no lo logró? Es que eso para qué, pues puros cobardes deberían decirse, no sé. ¿Perdón? ¿Cómo usted se atreve a decirle eso a una persona que tiene su corazón destrozado, lastimado? Usted no sabe por qué cosas esa persona ha vivido. No, es que esa persona, esa mujer que tiene hijos por muchas partes, todos regados por todas partes, con varios hombres y su familia, en realidad no es el ejemplo de estabilidad ni emocional, ni física, ni financiera. Pero sí hay juicios contra esas personas desde la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a ellos? ¿Quiénes? Me pregunto, ¿quién? Sí, entonces son cosas que yo personalmente choco con eso, cuando de pronto el principal motor de la iglesia se convierte en una serie de obras que me caracterizan a mí como cristiano, pero en realidad no me caracterizan a mí como hijo de Dios. Y yo mirando esto preguntaba, ¿qué nos frena en hacer esto? Y en 1 Juan, capítulo número 3, versículos 17 al 24, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Aquí es donde me dice de lo de la fe sin obras es muerta. Y las obras de las cuales el Señor nos habla y nos manda realmente que expresemos son las obras y frutos del ministerio de la reconciliación. Amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, porque contra tales cosas no hay ley, me dice. Versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad, en esto conocemos, incluso nosotros mismos, y aseguramos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, o sea, si su corazón usted lo comienza a cerrar, dice, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe estas cosas. Hasta el versículo 24, 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos pertenece a Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Todo se resume a lo mismo. ¿En qué se basa realmente nuestro fruto de salvación? En el amor y en las cosas que demostramos por los otros. Nos dice en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo número 10, otra razón por la cual yo considero que la gente no hace esto, una es porque sencillamente cierra su corazón. Ve una necesidad, cierra su corazón, incluso con actos mínimos. Yo miraba que ayer fue que salimos con mi papito y a una persona se le cayó un papelito. Y yo lo vi y se agachó primero mi papá y se lo pasó al Señor. Pero yo recuerdo que yo lo vi que el papel se cayó y yo iba a seguir de largo. Y yo dentro de mí pensaba, y a mí que se me caía, o sea, se me iba a partir, que el orgullo, que se me iba a partir a mí si yo me agacho y se lo recojo.
Pequeños actos como esos demuestran más el amor de Dios y su salvación que cientos y cientos de horas de usted en secreto con Dios. Porque lo que Dios nos habla es de un amor y una entrega por las otras personas, sino por mí mismo. Y lo segundo que yo veía que quizás nos frena de hacer esto que Dios nos pide está en 1 Timoteo capítulo número 6, versículo número 10, y dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces me habla a mí de este amor al dinero que llega a extraviar el corazón de la gente, ¿sí? Entonces hay una fuente de amor por sí mismo soberano, ¿sí? O sea, es ese egocentrismo, ese narcisismo que muchas veces motiva el corazón de las personas a actuar de ciertas formas egoístas y creer que principalmente los frutos de la salvación están guardados en su relación con Dios, más que en lo que hacemos por las otras personas. Y la Biblia a mí me dice muchas cosas y entre ellas quiero mirar la que dice en Hechos, el libro de Hechos, capítulo número 17, versículos 11 y 12. Hechos 17, 11 y 12 y dice: y estos eran los más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ojo aquí, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos, las mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Escudriñando, o sea, yo aquí no les vengo a decir que no deben leer la Biblia porque esos no son cosas importantes, jamás de los jamases. Es más, por medio del conocimiento de la palabra y por medio de nuestra relación con Dios es que nosotros llegamos a la conclusión de lo que realmente es el Evangelio, más allá de lo que muchas personas, como de pronto personas ateas que siguen las corrientes de Marx o que nos hablan de que, y muchas de las corrientes que nos dicen que la religión es el opio del pueblo, es el oprobio del pueblo, que la religión está únicamente para manipular masas, manipular gentes, porque en realidad es lo que muchas veces se ha visto, que por el amor al dinero la fe de muchos se extravía, que por cerrar su corazón a la necesidad, como nos lo dice en primera de Juan capítulo 3, versículos 17 y 24, que nos dice que cierran su corazón ante la necesidad de otra persona. Ese tipo de cosas es un evangelio completamente falso. Cualquiera que predique esto es un mentiroso. Lo que habla la Biblia de verdad es de un sentimiento y una compasión por otros. Si usted pretende vivir su evangelio y su salvación de esta forma tan egoísta, creyendo que únicamente va a ser salvo por sí mismo, vea, yo se lo respeto, pero no se lo comparto. Eso es un evangelio que, como dije al iniciar de esto, es un evangelio del que yo no quiero vivir, que yo no quiero escuchar. Porque a mí la Biblia me dice otra cosa. También me dice que lo que yo les estoy diciendo ustedes deben escudriñarlo. Y deben decir ustedes mismos si es verdad o no es verdad por medio de las Escrituras. Me dice en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque a vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Sed sobrio y velad. Velad, ¿qué quiere decir? Es estar atento, estar ahí en la juega con Dios, con su relación, con su intimidad. Jamás le diría a alguien que no es importante orar. Jamás le diría a alguien que no es importante ayunar. Jamás le diría a alguien que no es importante leer las Escrituras, porque es de donde yo he encontrado mi identidad. Y sinceramente espero que cada uno lo haga y se dé cuenta de pronto que sus acciones egoístas, que su manera de pronto de interceder, de orar, no es la adecuada. Y que si usted cree que eso lo va a llegar a salvar o está haciendo algo por la iglesia, en realidad se está engañando a usted mismo. No es solamente eso. Déjeme decirle que sí es, pero no es solamente eso. Nos dice en 1 Tesalonicenses 5, versículos 14 al 22, espero que ustedes lo lean, pero en el versículo número 21 nos dice: orad sin cesar. Sí nos habla de una oración, sí nos habla de esa relación con Dios, porque es lo que a mí me lleva a conocerlo a Él. No es de otra forma. No apaguéis el Espíritu, también nos manda eso. Y nos dice en San Juan capítulo número 5, versículo número 39. San Juan
5:39. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí lo interesante es que este capítulo se basa en que la gente no quería recibir a Jesús, no lo querían. Y él le dice, pues bueno, escudriñen ustedes las escrituras, ya que ustedes creen que ellas les dan vida eterna, ellas mismas hablan de mí. Y en el siguiente versículo dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Para que tengáis vida. Esa vida egoísta que nosotros a veces queremos vivir y que camuflamos como evangelio, ya que solamente oramos y ayunamos, ya que esparcimos odio en medio de la congregación, decimos, usted es mejor o no es mejor, sí, bla, 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 llene el resto con lo que usted haya escuchado en algún punto de su evangelio, o usted va a ser salvo, o usted mantiene su salvación, cuando eso son mentiras, son patrañas. Lo que la Biblia me dice es que el Señor Jesucristo me entregó a mí una salvación y me dio a mí una responsabilidad de no hacerle caso a mi carne. Pero que esta carne sí debe vivir como justicia de Dios por medio del amor hacia otros. Cualquier cosa que me diga lo contrario, si me hablan de mí, de que el evangelio es por mí y salvo por mí, yo no quiero vivir ese evangelio. Yo veo a esas personas que tienen necesidades, que padecen necesidades, que ojalá uno pudiera ayudarlos a todos. Que es difícil, pero ojalá uno pudiera ayudarlos a todos. Es esa ayuda, esa compasión de la cual realmente Dios nos habla. Y de ahí volvemos a 2 Corintios capítulo número 5, versículo 18 al 21. Vamos a finalizar con el versículo número 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justificación no es un acto únicamente por ti, para ti, quédatelo y muere con él. Jamás, porque nos encargó el ministerio de la reconciliación. Sino se trata de mí vivir para otros. De nuevo, si su evangelio se trata en usted y su salvación, créame que usted está mal, porque usted quiere ganarse los méritos de la salvación y mantener su salvación por medio de sus propios méritos, está mal. Y yo le oro al Señor para que nosotros podamos ver esa verdad, que escudriñe la Biblia. Quizás yo en el día de mañana me di cuenta que estoy errada, yo estoy dispuesta y abierta a escuchar su opinión. Si usted no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, yo espero que usted me lo confirme con la palabra de Dios, con los fundamentos que usted quiera tener. Quizás llegamos a un acuerdo, quizás yo estaba mal, quizás usted estaba mal, pero que seamos siempre humildes a recibir la palabra del Señor y aprender de todos, de todos. Y quiero que le demos una oración al Señor. Amado Padre Celestial, Señor de la gloria, te pedimos, te agradecemos, Señor, por esta palabra. Te agradezco, Señor, porque tú has hablado en nuestros corazones, que hay mucha gente, de verdad, hay demasiada gente que fue lastimada por la iglesia desde muchísimos tiempos. Incluso a veces la gente se pregunta, bueno, ¿y desde cuándo el evangelio dejó de ser el evangelio de Cristo al evangelio que estamos viviendo ahora? Y déjeme decirle, hermano, que esa no es la pregunta correcta, es desde el inicio, cuando el Señor Jesús le escribe a los ángeles de las iglesias, a los pastores de la iglesia de la Odisea, de Filadelfia, entre otras iglesias, les dice, ustedes hicieron esto, pero les faltó el primer amor, pero ustedes estaban haciendo esto, y no te das cuenta que estás desnuda, desventurada. Estas cosas siempre pasaron, siglos y siglos y siglos, llegamos viviendo el mismo evangelio, la misma hipocresía, el mismo fin de querer buscar el bien, de querer servir a Dios, entre comillas, cuando ni siquiera nos levantamos por servir a la otra persona, cuando quizás ni siquiera le somos honestos a una persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Te quiero de verdad, cuando ni siquiera queremos vivir en una relación completamente formalizada, sino que no se conforman con vivir en una relación a medias, en una relación que ni siquiera legalmente está considerada como un vínculo conyugal, que llevan años y años en las mismas cosas, que llevan años y años juzgando y criticando en la iglesia, juzgando y criticando al hermano, chismoseando, ay, imagínense que a tal persona le pasó esto, oremos, bajo el pretexto de únicamente informarse y ser chismosos.
no bajo, no bajo el genuino sentimiento de ayudar a alguien más. Señor, ayúdanos a cambiar esos aspectos de nuestras vidas y de nuestro evangelio, que en realidad lo que están haciendo es hablar mal de ti y hablar mal de nosotros, porque seguimos viviendo en un evangelio tan mediocre, tan bajo. O sea, nos estamos perdiendo. Somos salvos, sí, pero nos estamos perdiendo de un montón de cosas y estamos haciendo que la gente se pierda, y eso no está bien. Te pedimos, Dios de la gloria, que nos ilumines a través de tu palabra, que a través de la escritura, de escudriñarla, de leerla, Señor, identifiquemos cuáles son nuestras falencias y qué podemos hacer nosotros por otros, no por nosotros mismos, porque ese jamás fue tu propósito. Tú viniste a reconciliar el mundo, a reconciliarlos contigo, a reconciliarlos consigo mismos, a reconciliarlos con los prójimos, a reconciliarlos entre las naciones, a reconciliarlos con la naturaleza, con lo que nos rodea, con lo que tú nos dijiste que nos enseñoreemos sobre esto. Gracias, Padre Celestial, porque yo sinceramente espero que desde mi corazón esta palabra llegue al corazón de alguien y se dé cuenta que de pronto no estaba bien la forma en la que vivía, que de pronto hay ciertos términos, ciertas cositas que se están colando por ahí y que no son sanas. Te pido, Señor, que nos ayudes a todos a ver realmente tu verdad todos los días y a vivirla, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo les agradezco a todos mis hermanos por acompañarme en este momento, y Dios los bendiga y no se les olvide escudriñar, como decía en Hechos, ellos mismos escudriñaban para saber si lo que les decían era así. Escudriñe. Quizás lo que yo le estoy diciendo no es así para usted. Es mejor que usted llegue a su conclusión, porque el día de mañana o nos hacemos nosotros transgresores o somos justificados. Y ya, eso es todo. Les agradezco a todos mis hermanos. Recordemos estar orando por estas personas. Y de la cirugía de la hermana, de mañana la hermanita, por el cumpleaños, por salud y liberación de todos estos hogares. Y mañana son las células, ¿verdad? Entonces mañana con las células, y los esperamos el sábado puntuales a las 4:30 con los jóvenes y a las 7 de la noche clamor por las familias. Y el domingo a las 10 de la mañana. Entonces Dios los bendiga. Déjame escuchar tu
tu amor.